Ok, Shalom. Primeramente, antes de empezar, queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Ruach Kodash. Doble honores a nuestros apóstoles de la Gran Pedra de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el Espíritu, los reunimos para traerles otro video. Básicamente entrando en la importancia de ser humilde. Okay, porque como estamos viendo ahorita, especialmente en Israel, estamos viendo el espíritu de orgullo, enseñar su cabeza dentro de, dentro de la circuncisión, los que se dicen ser israelitas, los que conocen ser israelitas, pero viniendo con un espíritu bien orgulloso, no queriendo ser corregidos y que es un espíritu que si no tenemos cuidado, puede descender y causar que caigamos de la fe, como hemos visto, como se ha visto, adentro de Israel, en la fe, en el ministro, que el orgullo es uno de los demonios más poderosos, ¿no? Que entendemos que el Señor, al Señor le agrada un espíritu contrito, un espíritu humilde, un espíritu sincero y buscando recibir misericordia en el arrepentimiento. Entonces eso va a ser el tema de hoy y vamos a empezar. Ese es 1 Pedro 5 y 6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces el Señor es, como leemos en 1 de Samuel 2 y 6, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender a pobreza y Él exalta a riquezas. Entonces el Señor requiere que nos humillemos delante de Él, delante de su mano poderosa, delante de Él y su Hijo, que Yahushua es la mano derecha de Yahweh, el Padre. Entonces es requerido para servir al Señor, venir con un espíritu humilde, sincero, listo para aprender, listo para ser corregido, para que en el tiempo apropiado seamos exaltados. Porque entendemos que las promesas del Señor son válidas, no las va a quebrar, son promesas. Entonces parte de esas promesas es en recibir poder espiritual, ser exaltados, tener autoridad sobre los demonios, los espíritus malignos, y ser coronado por Yahushua y todo lo lindo y maravilloso que nos ha prometido. Eso es la exaltación y eso va a durar por eternidad, bajo nuestro Señor Yahushua. Pero para poder recibir eso en la primera entrada es requerido servir al Señor con humildad. Y si puedo decir eso, dice allí que en su tiempo, el Señor te va a exaltar. Y si tú fuiste destino a ser un hombre grande, como ejemplo Rey David, lo vas a hacer, man. Porque Rey David, él nunca supo que él iba a subir a esa posición, a ser un rey y un buen hombre, man. Y profeta. Pero él fue exaltado, man. Y se le fue dado esas cosas. Eso significa que nosotros no podemos decidir y si somos grandes, pues, por decir, porque y si somos destinos, se va a enseñar en su tiempo, man. El que va a enseñar eso. Por eso hay muchos líderes que se cambian, son tribus, para decir que ellos son la cabeza. Y se sientan allá arriba y se creen. Negan corrección. Y que una de las razones por qué es requerido venir al Señor en humildad es porque, como leemos, cada uno de nosotros merecimos muerte, man. Somos impíos, somos con mancha. Pero por el Espíritu Yahweh y la gracia de nuestro Señor, man, en el arrepentimiento, en sinceridad, sí somos limpiados, pero igualmente, estando en esta carne,
cayendo, es necesario ser y continuar ser humildes, man. Okay, porque solo Yahushua es perfecto. Yep. Solo Él fue el único que caminó la tierra perfecto cuando vino como Yahushua. Okay, y otra razón por qué es necesario ser humilde es porque el Señor te está probando. Okay, y te está dando los misterios, el entendimiento de los grandes misterios de toda la creación, de la condición del mundo, profecía. Te está dando riquezas espirituales, man. Ok, entonces, hey, humíllate, porque lo que estás recibiendo no es nada ligero, no es nada menor, man. Estás recibiendo, hey, las llaves para recibir la vida eterna y ser salvado. Cosas que gente han querido y le gustaría comprar. Ok, entonces no las desprecies, man, con orgullo. Ok, Ritza. 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tus preocupaciones. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado por nosotros, ¿no? Otra razón por qué los deberíamos de humillar, porque entendemos que por medio de la fe que Él nos ha dado, tenemos la confianza en decir que hey, Él nos está cuidando, Él nos va a continuar a cuidar, y mantenernos, a prevenirnos de caer en las trampas del mundo, las flechas del diablo, y hey, igualmente como nos ha mostrado, man, nos da nuestras peticiones, man, con paciencia y oración y fe. Como se ha dicho, ponle tu carga a Él. Exacto. Y vete a dormir, man. No te preocupes tanto de el siguiente día o de lo que estás pasando, man. Que eso es fe. Eso requiere fe. Decir que, shit, aunque tengo este problema y no sé cómo lo voy a hacer mañana, no sé cómo lo voy a lograr, y nomás voy a poner esta carga sobre el Señor, voy a orar, voy a tener fe, continuar a ser humilde y ser lo que Él requiere de mí, y pues ahí es todo. Y hey, garantizado, man, garantizado, como hermanos tienen testimonios, el Señor, no sé cómo se dice deliver, pero el Señor promete, el Señor guarda su promesa de cuidarnos, man. Próxima escritura. Era Filipenses 4 y 12. Dice, vivir. Estas son palabras de Pablo. Dice, vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces aquí Pablo nos está dando un buen ejemplo, man. Saber cómo, cuando somos exaltados, de cómo actuar, man. Porque sí, van a haber momentos en donde el Señor nos va a exaltar, man, en entendimiento, en el espíritu, en rango, en profecía, en enseñanzas, pero igualmente en esos tiempos, en esos momentos, que debemos de saber y entender cómo actuar, man. No dejar eso que te infle la cabeza, como hemos visto, patos se inflan con recibir un poco de entendimiento, inflándose, poniéndose orgullosos, los demonios descendiendo sobre ellos y removiéndolos de la fe. Debemos que saber cómo ser, cómo actuar cuando estemos en la, en abundancia. Tal vez la exaltación viene por medio de tal vez una herencia. Tal vez se murió un tío o un abuelo y de un día al otro te despiertas y ahí tienes la herencia de X cantidad de dinero,
¿ok? Y pues ahí es necesario y menester saber que, ok, en esta abundancia, en esta, ok, exaltación del Señor, que deja hacer y cuidar de lo que viene primero, ok, antes de que, me ponga a hacer lo que quiero ser. Porque han visto ejemplos aquí en Gran Pelea Bolívar de hombres que ganaron la lotería, ok, y Desaparecieron. desaparecieron, man. como siempre dice el apóstol Tahar, man. Por eso el Señor, en la gran mayoría de casos, okay, no da grandes riquezas, okay, a hombres, porque entran los demonios y los remueven, man. Okay. Como está escrito, no me des mucho y no me, no me des pobreza ni riquezas, sino solo lo que es suficiente para mí. Para que no te infles y para que no estés todo orgulloso, man. Y también para que no seas, para que no estés sin comer. Y aquí lo dice a Pablo también, dice, sabe cómo ser exaltado y cómo ser, matter of fact, read it again. 12 dice, porque en inglés dice, yo sé los dos, cómo vivir humildemente y tener abundancia. Yo cómo vivir humildemente y cómo tener abundancia. Cómo ser un hermano humilde, okay, no ser orgulloso, no tratar de meter el pie en cosas bastante pesadas para ti. Okay, que eso también pienso que en esta no, pero en otra escritura que vamos a leer en un momento también lo va a decir. Perfecto ejemplo, Hope, man, bien rápido. Hope lo tenía todo, se le fue quitado y él lo recibió también, man. Pero él no cambió. Cuando lo tenía todo, no se puso todo orgulloso y dijo, tengo una gran familia, tengo todos esos animales, tengo todo este dinero, man. Porque mucha gente tiene eso y se cambian. Por eso también hay un dicho, dice que dale dinero a una persona y vas a ver sus colores verdaderos, man. Y si le das dinero al poder, ahora vas a ver en realidad y si hombre se humille o si tiene hambre por ese poder, man. Por eso también dijo, él sabe cómo ser humillado. Porque otra cosa, cuando seas humillado, como por ejemplo si pierdes un trabajo, si pierdes una mujer, familia, que va a pasar en la fe, como nos dijo nuestro Señor, prepárense, cuenten el costo. Okay, también deberíamos de saber cómo actuar cuando seamos humillados, como Job. Okay, no decir, el Señor me acabó de quitar esto, pues no sé de esta fe, no sé si esto es la verdad, no sé si yo lo puedo ser. Okay, eso es fucking hacer una mujer, man. Como una mujer. Como la mujer de Job. Exacto. Como la mujer de Job, como la mujer de Lot. Se volteó cuando estaban perdiendo la casa que tenían en Sodoma, man. Okay. Pero recibirlo con carácter, man. Es uno de estos tiempos. El Señor me dijo que iba a pasar esto, pues no lo voy a pelear, no voy a poner pleito, solo le voy a orar al Señor que me mantenga firme y estable y que me dé fuerzas y que lo pueda aguantar. Ese es el espíritu humilde. Okay, que te dé el poder de ser humilde cuando estás en una alta posición, man. Porque si no, vas a caer duro, man. Te vas a dejar esos demonios sobrepasarte y ya terminaste, man. So dice, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, saciado, tener abundancia y hambre cuando eres humillado y el Señor te quita algo o te pone en un espíritu o te pega con una tribulación, una aflicción, una prueba. ¿Ok? ¿Qué va? No. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Por eso nosotros también fasting again in Spanish. Ayunamos, man. Okay. Para sufrir y para pasar eso. Y también por eso tenemos el día de
I say atonement, De expiación. expiación, man. Ok. Para humillarte, man. Para humillar a nosotros, man. Ok. Porque mucha gente, si le dices que let me say fast again. Ayunar. Ayunar. Y si tú dices a la gente o a compañeros, lo que sea, que tú ayunas, ellos dicen, hey, ¿por qué? Hey, y muchos dicen, ¿por qué haces eso? Y si yo tengo hambre, yo voy a comer lo que yo quiera porque yo nunca sé cuándo me voy a morir, man. Ellos más quieren estar en placer, 100%, man. Eso es orgullo, últimamente. Yeah. Porque una gran parte de la humildad también es tener el temor del Señor. Yeah. Okay, una cantidad saludable de temor, ¿no? Del Señor. Que también en eso vamos a entrar ahorita en un momento. Get the next one. The next verse or the next script? The next read. Okay, come. Which is, I believe, is what, Matthew? Which was 23. Yeah, 23 and 12, was it? 12, yeah. Okay. Yeah. Eso es Mateo 23 y 12. Porque el que se enaltece será humillado. Yeah, entonces, como hemos mencionado y como hemos visto ejemplos, man, de hombres que se exaltan ellos mismos, reciben entendimiento, y se exaltan ellos mismos y ahora están orgullosos, tratan a ciertos hermanos como si fueran nada, como más bajos que ellos, y luego entran en los demonios y antes de que lo sepas, man, ahora este hombre está creyendo en fábulas o en doctrinas falsas o en cualquier otros cualquier otras trampiezas y cualquier otras trampiezas que están creyendo, pensando que son profundos y que han recibido esto del Señor. Los misterios. Okay, entonces, en esos casos, man, esos hombres son ¿cuál es la palabra for based? Son humillados. Humillados, man. Yep. En muchos casos, el Señor los tumba un poco, pero en muchos casos también, el Señor los remueve de la fe o los remueve del campo, para que se examinen si son sinceros o para que sean condenados. Okay. Es una cosa temerosa también caer en las manos del Señor, man, porque en los casos extremos, man, son juzgados y la situación al fin es mucho más peor que al principio. Okay. Dice, y el que se humilla será ensalzado. Como leímos en la primera escritura, man, en el tiempo apropiado por el Señor, man. Los humildes son exaltados, man, con entendimiento, con abundancia en ciertas cosas en el mundo, okay, con buena posición y buen carácter, y buen reporte en la fraternidad, okay, con fruta, okay, que es otra manera de decir con otros hombres sinceros en la área, okay, que empiecen a aprender bajo ese hombre y luego entran al campo, luego ese hombre es la cabeza del campo, okay. Eso es ser exaltado por el Señor en el tiempo apropiado, man. Porque unos hermanos son bendecidos en trabajo, tienen dinero y así pueden ayudar al cuerpo, man. La exaltación del Señor viene de diferentes maneras, okay. Pero empieza con tener el temor del Señor y ser humilde. Y saber que en cualquier momento se te puede ser quitado. En cualquier momento se te puede ser quitado todo, que es gran razón por qué temar al Señor, man. Okay. That segues perfectly into the next one. Okay. Proverbios 15 y... Get that first one. Because it goes with this one. Okay. Proverbios 15 y 16. Dice, mejor es poco con el temor de Yahweh que el gran tesoro donde hay tribulación. Man, es mucho más mejor si tu posición es bien humilde, no tener mucho, okay, y apenitas haciéndola, pudiendo pagar tus biles, comer, cuidarte a ti y tu familia si tienes una familia. Mucho más mejor eso
con el temor del Señor, porque con eso, eres favorado por el Señor. Por lo menos, aunque no tengas mucho, estás siendo cuidado, estás siendo mantenido, y recibiendo el entendimiento y teniendo gran chance de ser salvo, man. Mucho más mejor eso que muchas riquezas, gran tesoro, grande todo, pero con tribulación, pero con sufrimiento, pero con una tonelada de problemas que te puede venir por recibir esas cosas o por tener esas cosas. ¿Ok? Que al fin del día, igualmente como en cualquier momento el Señor te puede quitar todo, en cualquier momento el Señor nomás te puede aumentar un chingo, man. Pero todo en el tiempo apropiado, man. Con fe, temor al Señor y dando el esfuerzo. Okay. Ahora voy a brincar a 30. Okay. Dice, el que tiene en poco la disciplina menospreciará su... perdón. 32. Yeah, okay. Perdón. Okay. Dice... 32. El que tiene en poco la disciplina menospreciará su alma y refusa instructions. Porque parte de ser humilde también es aceptar cuando somos corregidos, por el Señor o por un hermano, ¿ok? Y el que lo nega, desprecia su propia alma, porque eso es orgullo, que últimamente va a causar ese hombre ser castigado, ¿ok? Que no le va a ir bien, porque como leemos, el orgullo es una de las cosas que odia al Señor, ¿ok? Y solo vas a causar cosas malas caer sobre ti, ¿ok? Si continúas en ese espíritu, ¿ok? Que no te quieres a tu propia alma. El Señor nos dijo que queramos a nuestra alma, la alma que nos dio el Señor, la mente que nos dio el Señor. Entonces, si lo valoras, humíate para que sea aumentado en vez de castigado por el Señor. ¿Okay? Dice, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Pero el que se humilla, man, y el que da oído y no se pone orgulloso, esos son los que reciben el entendimiento, los que son exaltados, los que son favorados, man. Okay, keep going. Dice, el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y a la honra pertenece la humildad. Antes de la honra es la humildad, man. Okay, y el temor del Señor es el de recibir instrucción. La sabiduría, man. Okay, y en eso recibimos la sabiduría. Porque como acabamos de leer las letras o la palabra de Pablo, man, él nos dijo que él supo cómo estar en las dos condiciones. Cómo estar en la condición de ser humillado y entender que estamos siendo humillados, y cuando somos exaltados, cómo actuar cuando somos enaltecidos por el Señor. Que es un balance espiritual, que un hombre sincero va a poder recibir de cómo estar en las dos posiciones, man. Que en esta fe son como las olas, man. En un momento estás alto, otro momento estás bajo. Okay, pero con el tener nuestra fe en el Señor, nunca vamos a ser chocados, man. Okay, ¿was that the last one? Yeah. Entonces yo voy a leer estas últimas dos en la Apócrifo. Okay, aquí en Eclesiástico 3, y voy a empezar en 17 y hasta 21. Okay, Eclesiástico 3. There's one more after that. Okay. All right. Dice, hijo mío, continúa tus asuntos con mansedumbre. Okay, que igualmente en todos tus asuntos, en el trabajo, con tu familia, okay, es buen consejo estar humilde fuera de la verdad, que verdaderamente todavía estás dentro de verdad, hasta fuera de la verdad, porque estás caminando en el Espíritu.
así serás amado del que está aprobado. ¿Ok? Entonces, hey, nunca es, mal, tomar el carril de ser humilde, man. ¿Ok? Yeah, nunca pues, yeah. Dice, ok, Khan, dice, cuando más grande seas, más humilde serás y encontrarás gracia delante del Señor. Ya, man, como dijo Pablo, man, y en los momentos que seas exaltado, aumentado, con abundancia en diferentes cosas, lo más es necesario ser humilde, man. Como dijo el hermano, entender que en cualquier momento se te puede quitar. Si no tienes cuidado en mantenerte humilde en vez de ser orgulloso, man. Dice, muchos están en lugares altos y de renombre, hombres de estatus, ¿okay? De reputación en el mundo o dentro de la fe, ¿okay? Pero los misterios se revelan a los humildes, Yeah. ¿okay? Los misterios de las escrituras, ¿okay? Y de diferentes asuntos, man. Yeah. Y hay muchos ejemplos, man, con Daniel, okay, los profetas que gran reyes, hasta Josué, Joseph, Yeah, José. José, right? Los reyes no sabían lo que estaba pasando y le estaban preguntando, hey, ¿qué significa esto, man? Porque esos reyes ya estaban en una gran posición, man, pero los sinceros tenían los misterios, man, Yeah. que ellos no tenían. Y a esos profetas y esos hombres iban esos reyes, príncipes, Yeah. y para recibir cierto entendimiento de ciertas cosas, man. Igualmente en estos tiempos, man. Mantente humilde para que recibas entendimiento, para que en los tiempos apropiados se manifieste que tú eres el favorado del Señor. No por tu voluntad, pero porque has mantenido tu carácter, man. Dice, porque el poder del Señor es grande y Él es honrado de los humildes. Yeah. No busques cosas que son demasiado difíciles para ti, ni busques cosas que están por encima de tu fuerza. Okay, entonces, es parte de entender dónde estás, y lo que has recibido del Señor, man. Porque muchos se enaltecen, se exaltan en tratar de entrar en cosas y explicar y hacer videos en cosas que no están al nivel Yeah. de poder explicar o enseñar. Okay, teníamos y hemos visto ejemplos en este campo, man, de vatos así que en el tratar de hacer eso fueron humillados por el Señor, man. Okay, que como acabamos de leer, la sabiduría y el entendimiento de ciertas cosas altas son dados a los humildes, con tiempo, con paciencia. Entonces, aunque quieras entrar en algo, pero no estás recibiendo ese entendimiento, okay, no lo empujes, man. Espera para que el Señor te lo dé, okay, y vas a saber cuándo va a ser adecuado, el tiempo adecuado para poder enseñarlo, sabiendo que el Señor te ha aumentado el entendimiento sobre esos temas. Okay. Entonces, la última escritura, aquí también continuando en el libro de Eclesiástico, 35 y 17, es solo un versículo. Okay. Dice Eclesiástico 35 y 17, dice, la oración del humilde perfora las nubes, y hasta que se acerque no será consolado. Entonces, otro beneficio de ser humilde es que tus oraciones van a ser oídas, man. Van a perforar las nubes, van a ir directamente al oído de Yahweh Bashem Hashem, llevado por los ángeles. Penetrar las nubes, no Hell yeah. Cortar. Khan dice, y hasta que se acerque no será consolado, y no partirá hasta que el Altísimo vea para juzgar con rectitud y ejecutar el juicio. Okay, entonces tus oraciones, las oraciones de los humildes llegan a los oídos del Señor, man. Okay, y cuando lleguen al Señor, okay, Él va a juzgar el asunto
de tu oración y va a ejecutar a juicio si tu oración es en pedir que venga juicio sobre una persona que te ha, ha sido mal, en vez de tomar el asunto en tus propias manos. Como por ejemplo, esto me acabó de acontecer hace unas semanas, man. Mi padre ahorita tiene un caso con una compañía que era su empleador hace unos 10 años, man, y para no hacer la cuenta larga, le hicieron mal, les puso demanda, pero los abogados que él tuvo eran corruptos, y le estaban haciendo mal a mi padre, man, en ese caso. Estaban desviando. Yeah, man. Pero le oré al Señor, por eso, man, esa aflicción que estaba sufriendo mi papá, y nos adelantamos un tiempo, y el Señor mató a uno de esos abogados, man. Entonces, hey, man, ten paciencia, ten fe, y el Señor siempre, siempre, en el tiempo apropiado, desciende con el juicio, o con cualquier cosa que necesites, si es ser, librado de una tribulación o lo que sea, man. Pero el punto siendo que la oración de los humildes, man, penetran las nubes, man. Van a ser oídas. Pero solo unas palabras, sobre la importancia de ser humilde. Esperamos que fueron edificados, y hasta la próxima. Les decimos shalom. Shalom.